Historia enviada por Gael Rivas. Hola, les envío un relato de algo que me pasó hace 9 años y que no le deseo a nadie. Era una noche oscura, el tipo de noche que solo se ve en las películas de terror. Venía manejando de Cuernavaca a Ciudad de México, una ruta que había tomado muchas veces antes. Mi carro, un viejo sedán que había aguantado más de lo que debería, comenzó a hacer ruidos extraños y de repente se detuvo en medio de la carretera. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo suerte. Salí del carro y miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta. No se veían luces ni se oían autos en la distancia. Solo el silencio y la oscuridad. Me sentí incómodo y vulnerable. Decidí revisar el motor, aunque no soy mecánico. Abrí el capó y me incliné para ver qué podía estar mal, pero no entendí nada. Mientras intentaba descifrar qué le pasaba a mi carro descompuesto, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de golpe y ahí estaba. Una viejita que no sé de dónde había salido. Llevaba un vestido antiguo casi victoriano y un chal que le cubría la cabeza. Sus ojos eran oscuros y profundos y su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Necesitas ayuda, joven?, dijo con una voz que resonaba en el silencio de la noche. No, gracias, respondí tratando de sonar valiente. Solo tuve una descompostura, le volví a responder. Ella no se movió, solo se quedó ahí mirándome, con esa sonrisa inquietante aún en su rostro. El aire alrededor de ella se sentía más frío. Intenté ignorarla y volví mi atención al motor, pero sentía sus ojos clavados en mi espalda. Cada segundo que pasaba hacía que mi piel se erizara más. ¿Seguro que no necesitas ayuda?, insistió. Su voz era como un susurro que parecía venir de todas partes. Estoy bien, dije con más firmeza. Cerré el capó del carro y me giré para decirle que se fuera, pero ella ya no estaba. Miré alrededor, pero no había rastro de ella. Me estremecí. Todo estaba siendo demasiado raro. Decidí que lo mejor sería intentar llegar a una gasolinera o algún lugar donde pudiera llamar por ayuda. Saqué mi teléfono, pero no tenía señal. Perfecto. Empecé a caminar por la carretera esperando encontrar alguna señal de vida. Después de unos minutos, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Empecé a caminar más rápido y los pasos también aceleraron. Me detuve y los pasos se detuvieron. El miedo comenzó a apoderarse de mí. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y ella estaba de nuevo, la viejita, más cerca que nunca. Sus ojos eran pozos sin fondo y su sonrisa se había vuelto una mueca. Te lo advertí, dijo, y su voz era un eco en mi mente. Todo se volvió oscuro y sentí que caía. Cuando desperté, estaba en la cama de un hospital. Me dijeron que me encontraron desmayado en la carretera. Nadie había visto a la viejita. Nadie me creyó cuando les conté. Desde esa noche,
He evitado esa carretera y cada vez que paso cerca siento que esos ojos oscuros me observan desde la oscuridad, esperando el momento de aparecer de nuevo. Enviado por Jesús Acef Rodríguez. Una noche de abril del año 2007 en la ciudad de Durango, un grupo de jovencitos llegó hasta la rinconada del Jardín Juárez en el barrio de Analco. Un pequeño automóvil tipo Guayín, pero en el que iban de manera asombrosa y seguramente muy incómoda más de 10 jóvenes. 12 para ser exacto. 7 hombres y 5 mujeres. Llegaron hasta ese lugar casi a las 11 de la noche para ver con sus propios ojos unos muñecos que estaban en una ventana. Uno estaba sentado en una mecedora y otro de pie junto a ella, pues el otro muñeco parecía ser una anciana. Los dos eran iluminados por la luz intermitente que emitía un adornado árbol de Navidad. Sí, en pleno mes de abril, y ahí permanecían los adornos navideños. El ventanal, que es muy grande, se podía apreciar con una magnífica panorámica la curiosa escena. Pero el grupo de jóvenes no iba solamente por ese motivo, sino por todas las historias que se contaban alrededor de esa casa. Y también de esas figuras que quizá no eran tan inertes como deberían. Los jóvenes se acercaron a la ventana a ver quién se atrevía a quedarse mirando a los muñecos y comprobar todo lo que se decía. Uno de ellos, el más osado, decidió cruzar la calle y tocar la puerta metálica de la casa. Todos guardaron silencio por varios segundos, conteniendo la respiración, esperando ver una silueta o escuchar algún sonido o sentir alguna presencia, pero nada. Justo al momento de respirar aliviados y a punto de sonreír por la innecesaria tensión, justo en ese momento la luz se apagó. Todo el Jardín Juárez y las calles aledañas quedaron a oscuras. El pánico cundió entre los muchachos, las chicas comenzaron desesperadas a gritar y todos corrían al auto para escapar. En el alboroto sintieron que se helaba su sangre cuando escucharon unas carcajadas y de la nada salió un enorme perro negro. La impresión fue tanta que una de las chicas entró en crisis nerviosa y se quedó gritando una y otra vez sin poderse contener. Como pudieron, sus compañeros la llevaron hasta el auto. Rápidamente entraron en él a pesar del apretado espacio y de la cantidad de ellos. Pero con las ansias de huir lo hicieron en un santiamén y partió el pequeño auto aún a toda prisa mientras escuchaban los gritos de la joven, que aún seguía en shock, causado por esa experiencia que recordará toda su vida. Esa noche todos ellos sintieron que era verdad lo que se dice, y el diablo anda en el barrio de Analco. Pero a pesar que pareciera que esa experiencia es un verdadero hecho sobrenatural, la realidad es que no es así. La realidad, la luz de ese jardín se apaga todos los días a las 11 de la noche. Quizá por algún tipo de error, exactamente a esa hora el alumbrado público se reinicia, dejando en tinieblas esa plaza por algunos minutos. Fue una verdadera coincidencia que ellos tocaran la puerta unos instantes antes de que se apagaran las luces. En cuanto al perro, pues era uno de los muchos que sacan a pasear diariamente de ese jardín, y al ver el alboroto el perro corrió y se acercó curioso, y ellos lo confundieron con una aparición demoníaca, y las carcajadas pues provenían de los que tuvimos la fortuna de ver esa chusca escena de esa fallida expedición y exactamente a esa hora.
aunque los hechos tenían explicaciones simples, hubo algo que en principio los hizo querer ir a ese lugar. Pues la gente suele decir que en el barrio de Analco se aparece el diablo. En otra ocasión llegaron 2 camionetas grandes tipo panel con varias personas formando una buena comitiva. Llegaron a ese mismo lugar y bajo esos ventanales donde se encontraban los muñecos, junto al árbol de Navidad, el guía les explicó lo siguiente. En este lugar existe siempre el peligro que entre el mismo demonio. Ya una vez lo hizo y fue tal el revuelo que causó que nunca lo olvidaron. Por eso, en esa casa siempre es Navidad. Pues Navidad es de Dios y así engañan al diablo que no puede entrar en esa casa mientras las luces estén prendidas y vea que hay gente ahí festejando. Si se llegan a apagar las luces, en ese momento el demonio entrará. Así sentenció el guía de la pequeña expedición, que si bien su historia es bastante absurda, trataba de seguir la tradición que desde hace muchos años se dice que en esos lugares de vez en cuando se pasea al diablo y siempre se relaciona con esa casa con muñecos en las ventanas. Unos extraños muñecos que no parecen tener un rostro definido, pero muchos han dicho que si los miras fijamente podrás ver que sus ojos se mueven poco a poco para tratar de encontrar a los tuyos. Aunque hay muchos que dicen que han podido percibir el movimiento de los ojos, nadie ha esperado lo suficiente para hacer contacto visual con ellos. Una joven vecina del rumbo asegura que, mientras corría para ejercitarse alrededor del jardín, le dio la impresión de que los muñecos habían cambiado las posiciones de sus cabezas. No le dio demasiada importancia al hecho y continuó con su actividad. Pero al dar la vuelta estaban los muñecos volteados hacia la dirección contraria a la última vez. Ahora sí se detuvo y los contempló con detenimiento. Se quitó los audífonos para poder recibir o percibir algún sonido. Había oscurecido y la muchacha jadeaba debido al ejercicio y observaba detenidamente a los muñecos que no parecían hacer el mínimo movimiento. Al cabo de unos instantes y para no perder el ritmo continuó su rutina, pero ahora llevaba la imagen exacta de a qué lado estaban volteando los muñecos. Y cuando dio la vuelta, de nuevo frente a esa casa, sin detenerse volteó de reojo y pudo ver cómo esos muñecos habían cambiado la posición de sus cabezas. La impresión fue terrible y no había explicación posible. Por eso, hay quien dice que si pasas frente a ellos y disimuladamente observas a qué lado estaban volteados y das vuelta por el jardín, al regresar y sin detenerte ni voltear a verlos fijamente, podrás ver cómo esos muñecos voltean hacia otro lado. También dicen que si esperan en silencio en una de las bancas más oscuras de ese jardín, si esperas lo suficiente escucharás en el jardín un ligero llanto. El llanto de pena y remordimiento de un hombre que desde hace muchos años deambula por ese jardín y que le llaman el Llorón de Analco. En la madrugada se pueden escuchar sus llantos y después sus gritos de dolor y desesperación por haber visto de frente al mismo demonio. Por eso no es buena idea que si lo escuchas vayas a investigar, pues podrías toparte de frente con el demonio en forma de mujer, que de vez en cuando llega con el Llorón para continuar la historia que comenzó hace muchísimos años en esa casa donde ahora esos muñecos observan el paisaje impávidos. Tal vez vigilan a esa pareja que no debe estar juntos o tal vez sirvan para espantarlos
y evitar que esa bella mujer de nuevo entre a esa casa como cuando lo hizo por primera vez. Pues esa casa, ese barrio, esa mujer y el propio Llorón son protagonistas de una de las más grandes leyendas de la ciudad, y que es de las pocas que afortunadamente sigue viva, y que como pudiste escuchar hay muchas historias que siguen hilándose y muchos sucesos, algunos graciosos pero otros verdaderamente inexplicables, otros francamente escalofriantes, y todas esas historias se tejieron porque en ese lugar fue en donde hace muchos años se celebró el baile de la calle Volantín, que les contaré en una próxima ocasión, y desde entonces se dice que el diablo anda en Analco.